y lo vamos a ganar si vosotros sois conscientes de que nos han declarado una guerra. Podemos desenfunda sin tapujos su discurso belicista. Frases como "el miedo ha cambiado de banda", "nos han declarado la guerra" o "hay que tomar el cielo por asalto" resuenan incesantemente en sus intervenciones públicas. ¿Tienen un enemigo real o lo inventan, mejor dicho, para impedir que se vea la realidad de sus propuestas? Es uno de los temas del día del que desgranamos ya las 5 W. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, así es. La agitación de masas es su gran objetivo, movilizar a la sociedad, a los parados, a los que menos tienen, a los indignados, en definitiva, a los que lo están pasando peor en esta terrible crisis, el cual lo llevan planeando desde hace meses. La fecha es mañana, prevén abarrotar el centro de Madrid. Veremos si las condiciones climatológicas acompañan o no. Y el dónde es claro, la marcha sale de la Fuente de Cibeles y concluye en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol. El quién son Podemos, son Pablo Iglesias y Monedero a la cabeza. Detrás de la marcha están los mismos organizadores del 15M y previsiblemente la mayoría de los asistentes sean seguidores de este movimiento. Y el cómo, por último, vemos el cómo. Hemos hablado de agitación de las masas, pero la realidad es que lo hacen sin motivo aparente. No es una manifestación al uso en defensa de alguna causa como la sanidad o la educación. Es meramente una demostración de poder, con el único fin de sacar músculo y movilizar a los indignados. Tan solo nos queda por último el por qué. ¿Por qué convocar una manifestación sin motivo? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches. Convocan para intimidar y presionar al sistema al que ellos llaman peyorativamente casta. Convocan porque las encuestas electorales y la reciente tragedia griega les hacen creerse en estado de gracia política. Convocan porque quieren maquillar de esperanza el rencor social del que se alimentan y la lucha de clases que fomentan, como acaba de hacer Monedero al proclamar que el Estado les ha declarado la guerra, nada menos. Por eso Podemos ha puesto en marcha en Madrid un tic-tac que no comienza mañana, no. Un tic-tac que se inició en Italia en 1922 con la marcha sobre Roma de los camisas negras de Mussolini. Mañana Podemos hará exactamente lo mismo en Madrid, utilizar al pueblo como masa de maniobra, no para mejorar las condiciones de vida del pueblo, sino para conquistar el poder agitando a las masas y presionando en la calle para intimidar al sistema. Hay más noticias, titulares de la jornada. Pacto de Estado entre PP y PSOE para luchar contra el terrorismo islamista. La recta final de las negociaciones del acuerdo las han llevado a cabo Rajoy y Sánchez en persona. Más seguridad y más penas de cárcel. El PP cede y no aplicará la prisión permanente revisable. El objetivo principal del plan aprobado hoy es que se caracteriza por ser un instrumento esencial en el campo de la prevención. La economía española creció en 2014 un 1,4%, mejora las previsiones del Banco de España. Es el primer año desde 2008 que el PIB cierra al alza. El consumo navideño, las rebajas adelantadas, el aumento de las exportaciones y la caída del precio del petróleo, factores determinantes. Lo importante es que los ciudadanos, además, con los últimos datos que hemos conocido, van notando día a día esta mejora económica. ¡Me cago en los putos de oro! ¡Me cago en los putos de oro! Impactantes imágenes sobre el ataque que sufrió un convoy español esta semana y que supuso el fallecimiento de un soldado español. En las imágenes, los militares españoles se sorprenden ante el hecho de que el fuego proceda de Israel y no del terreno donde habita Hezbollah. Hoy se ha celebrado el funeral del cabo muerto. Estrenamos nueva sección, daremos un paseo por los medios de la izquierda. Veremos la doble vara de medir de los medios progresistas sobre determinados temas. Curas pederastas, escándalos de la derecha e incluso batallas internas dentro de la izquierda. Enseguida lo vemos. Es viernes, en nuestra sección Tendencias repasaremos los estrenos de este fin de semana. 2 thrillers y un drama protagonistas de la cartelera. Y en los deportes, José Antonio Fuster, muy buenas noches. Buenas noches. Dejamos atrás la resaca copera y nos centramos ya en la Liga. Qué remedio, ¿no? Ah, qué remedio. Y sorpresa nos da la vida, porque además, hoy, a pocas horas de que termine el mercado de invierno, el Real Madrid ha confirmado que Asier Illarramendi seguirá siendo jugador blanco, a pesar de la oferta en firme del Athletic de Bilbao. Incluso está confirmado que Yarra jugará mañana contra la Real Sociedad. ¿Por qué? Que lo explica Ancelotti.
le gusta quedarse aquí. Nosotros, como el club, somos contentos. En Iyarra también. Pacto de Estado entre el PP y PSOE para frenar el terrorismo islamista. Ambos han tenido que ceder a sus planteamientos iniciales, con lo que se ha conseguido llegar a un acuerdo. Los populares aceptan no incluir la prisión permanente revisable, sino la pena máxima que se incluye en el Código Penal. El objetivo del acuerdo es crear estructuras para localizar los focos del extremismo yihadista. El objetivo principal del plan aprobado hoy es que se caracteriza por ser un instrumento esencial en el campo de la prevención, pretendiendo evitar el surgimiento y, en su caso, desarrollo de procesos de radicalización violenta y extrema y su posible salida hacia el terrorismo, mediante la detección temprana y su eventual neutralización. El yihadismo brinda a PP y PSOE el único pacto de Estado de la legislatura. Vamos a ver los puntos concretos del mismo. En primer lugar, primera línea roja para los socialistas. El pacto elimina la mención expresa de la prisión permanente revisable reservada para los condenados por terrorismo que causaron la muerte de una persona y se sustituye por la expresión la mayor de las penas. Siguiente punto. Bueno, las visitas a las páginas web. Finalmente no será delito visitar páginas online yihadistas como era intención del gobierno en un primer momento. Solo será así una vez que quede probado que se ha hecho con la intención, con la finalidad de cometer un atentado o perpetrar cualquier otro tipo de ataque. Siguiente punto. Además, el Partido Popular propone penalizar la difusión en Internet de contenidos terroristas o que inciten a la comisión de actos terroristas. Siguiente. El pacto permitirá regular la figura del lobo solitario. Ya no será necesario acreditar la pertenencia a banda armada para ser considerado un terrorista. Y más medidas. Se elevarán las penas en función de la gravedad del delito, en este caso el terrorista. Además, el Partido Popular quiere castigar el adiestramiento pasivo y los viajes a las zonas de conflicto para entrenarse y colaborar con organizaciones terroristas. Y por último, se creará un registro de viajeros a determinados países donde se entrena a terroristas como Siria o Irak, como ya hacen pues, otros países como Estados Unidos o Canadá. Este es el contenido del pacto. ¿Llega a tiempo, Eduardo? Pues no. No, Beatriz. Los planes, acuerdos y proyectos nacionales y supranacionales para combatir la amenaza del terrorismo yihadista llegan tarde, porque el yihadismo ya no es una amenaza, es una realidad. Una realidad agazapada intramuros de nuestras libertades que pretenden destruir nuestra civilización. Hay que combatirla en origen y en destino. Viraje diplomático y político con los países islámicos en los que nacen la yihad y sus comandos, y severo control policial en los países occidentales en los que vivaquean como emigrantes sin la más mínima vocación de integración. Control de fronteras, vigilancia permanente de los asentamientos y del contenido de las proclamas y los mensajes que se emiten en las madrasas y en las mezquitas en los viernes de oración. Si Occidente ha legislado, persigue y castiga con dureza sus propios fantasmas familiares, como el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y cualesquiera otras manifestaciones de discriminación, ¿por qué se ha mostrado tan tibio y tolerante con esa discriminación primitiva, teocrática y maniquea que predica la yihad y que divide a la humanidad entre creyentes e infieles a los que hay que someter o eliminar? Presten atención ahora a las imágenes que les vamos a mostrar. En ellas se ve el contraataque israelí por el que murió el soldado español Francisco Javier Soria. En el vídeo que van a ver, los militares españoles no salen de su asombro al comprobar que el fuego que ven y que finalmente les impacta procede de tropas israelíes. A ver, ¿están cayendo en Israel, tío? Parece que están cayendo dentro de Israel ahora. Calla, a ver. Está cayendo, ¿ven? ¿Cómo puede ser? No puede ser eso, ¿eh? Yo creo, mi sargento, que vienen de la vaguada del Meri. ¿Del Meri? Sí. De ahí es normal que Hezbollah tire. Hezbollah está porque tirando. no se les ve, ¿no? Pues por eso mismo, porque es una vaguada grande y no se les ve. ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me cago! ¡Al búnker! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Me cago en la puta de oro! Venga, vámonos, terminamos el vehículo. En paralelo a estas imágenes que acabamos de ver, hoy se ha celebrado el funeral del cabo español. La ceremonia ha tenido lugar en la base de Cerro Murciano, Córdoba. El militar ha sido despedido por la Brigada de Infantería Mecanizada en un funeral solemne. En el mismo estaban presentes numerosos familiares del fallecido y varias autoridades, entre las que destaca el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
fallecimiento del cabo español se produce en medio de un recrudecimiento en el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah. Según el líder de esta organización terrorista, no tienen ningún miedo a un enfrentamiento con Israel, al tiempo que afirman contundentemente que responderán a cualquier agresión. Todo preparado para la marcha que Podemos ha convocado mañana por las calles de Madrid. ¿El motivo? Ninguno. Las razones no las conocemos. El objetivo, intentar hacer una demostración de fuerza y capacidad de convocatoria. Y atención a estas imágenes que van a ver, porque a buen seguro nos van a recordar a lo vivido en mayo de 2011 con el 15M. Sorprende la similitud, el paralelismo que existe entre los símbolos de los indignados y también entre los símbolos de Podemos. Podemos se ha quitado la careta y ha desenfundado definitivamente su lenguaje belicista. Si en su día fue Pablo Iglesias el que, parafraseando a Marx, dijo que hay que tomar el cielo por asalto, anoche su mano derecha, Juan Carlos Monedero, dijo que el Estado había declarado la guerra a Podemos. Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo. Tengo mis cuentas muy en regla. A los de Podemos el Estado nos está investigando ilegalmente. Es lo que os estaba diciendo. Nos han declarado una guerra y la vamos a ganar si vosotros sois conscientes de que nos han declarado una guerra. Fijaos que ha sido ganar. Nuestras hermanas y hermanos de Syriza ya han empezado contra nosotros la guerra. Reacciones a las palabras de Monedero. La vicepresidenta del Gobierno ha contestado afirmando que la única batalla de Hacienda es para que todos cumplan la ley. Desde el PSOE piden a Monedero que explique bien el origen de sus fondos, mientras que desde Podemos llaman a la manifestación a todos aquellos que se hayan sentido maltratados. Todo el mundo tiene que cumplir sus obligaciones tributarias. Eso es el conjunto de los españoles. El conjunto. Y luego los responsables políticos dar explicaciones cuando resulta que pues se detectan que puede haber en su origen y en su destino pues determinadas cuestiones. Beneficio de la duda, como todos los españoles, pero si queda claro que hay engaño, que hay problemas, yo creo que tiene que haber contundencia en las decisiones internas. Es que si no realmente sería muy chocante, ya le digo, directamente Podemos pasaría a ser Pudimos. Se estaba jugando si el conjunto de la ciudadanía que se ha sentido maltratada, que se ha sentido empobrecida, que se ha sentido víctima de políticas de ajuste que han recortado y que al mismo tiempo solo han empeorado la situación económica del país, si esa mayoría que se ha sentido maltratada es capaz de convertirse en una mayoría popular que reclama la soberanía y que reclama una democracia que, a nuestro entender, ha sido secuestrada. Tiempo de analizar ese mensaje belicista de Podemos. Vamos a verlo. Los hemos preparado, hemos querido trasladar lo que fuera un axioma. ¿Cuál es la fórmula política de Podemos para intentar llegar al poder? ¿Qué mensaje se está utilizando? Vamos a intentar verlo en el siguiente gráfico que les hemos preparado. Algunas de las palabras que incesantemente están pronunciando en todos los mítines los líderes de Podemos. Vemos, por ejemplo, el Estado, los propietarios, la sanidad privada, quiénes son sus enemigos, la burguesía, la educación privada, la deuda, la corrupción, la casta, los medios de comunicación privados como este, la deuda pública, etc. Vamos a ver, hemos querido ver cuáles podrían ser, digamos, aceptables enemigos y cuáles no. Por ejemplo, claramente la corrupción es una lacra que hay que erradicar de nuestro país. La deuda podríamos incluso estar de acuerdo en el sentido de que habría que auditarla y habría que ver si es justa y no, pero desde luego hay que pagarla. Pero desde luego toda esta lista de enemigos no existen, son ficticios, son imaginarios. Ni la burguesía, ni los empresarios, ni la educación privada, ni la educación, ni la sanidad privada, ni los propietarios, ni el Estado, ni los medios de comunicación privados, ninguno de ellos es el enemigo de Podemos, son enemigos inventados. ¿Por qué? Y aquí lo ven, fíjense, la fórmula de Podemos, claramente delante de una injusticia social que es esta crisis que está asolando a nuestro país, buscan esta fórmula, le suman el hecho de esos enemigos inventados que se han buscado para digamos, asociar el sufrimiento de mucha gente a la envidia, yo estoy mal porque otro está bien, y lo suma a las promesas imposibles de cumplir. Esto es lo que supuestamente el partido de Pablo Iglesias está buscando para que les lleve a la victoria. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabamos de analizar para que vean que no nos lo inventamos y que es real esta utilización de enemigos ficticios que hace Podemos.
Sirven copas, de los parados, de los que trabajan en condiciones precarias, de los que han tenido que exiliarse para poder aspirar a una vida mejor, de los estudiantes que no pueden pagar la matrícula, de los trabajadores migrantes, lejos de sus familias y maltratados. No sobran ellos, sobra la casta. Si yo dijera aquí que el problema de todo esto es la lucha de clases, Maruenda me diría trasnochado. Ahora, el 10% más rico se apropia del 80% de la riqueza. Que en última instancia lo que es de los sevillanos se convierte en patrimonio privado, porque son constructores los que mandan. Es decir, soy un hombre, soy una mujer, soy un ciudadano, no soy un siervo, no tengo por qué sufrir. Esta estafa no la he provocado yo y no la tengo por qué pagar yo. Cuando acabemos esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. No es capitalismo, están robándonos, están saqueando a los trabajadores, están saqueando nuestros países. Hay algunos que dicen caca porque les da vergüenza decir mierda. Yo no sé si eso es por estudiar en un colegio privado o por qué. Ya por arriba, las élites permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Que la patria tiene que ver con que todo el mundo pueda llevar a sus hijos a una escuela. Ese tipo que se ha dedicado a pagar B a sus trabajadores, ese tipo amigo de Esperanza Aguirre, ese tipo que tiene las tarjetas en negro, claro que es nuestro enemigo, claro que nos tiene miedo, claro que nos va a encontrar enfrente. En primer lugar, un gobierno responsable es asegurar que los medios públicos son medios que prestan un servicio público y no medios que prestan un servicio al partido del gobierno. La gente normal no tiene un chalet en Valdemoro después de haber sido alcalde. La gente normal no tiene cuentas en Suiza. La gente normal no tiene un patrimonio declarado de más de 500.000 euros. No sois gente normal, sois casta. Es que gobiernan a favor de una minoría. Tic-tac, tic-tac. A partir del 31 de enero empieza la cuenta atrás para el gobierno de Mariano Rajoy. Se complica el pulso que el gobierno griego ha lanzado a todas aquellas entidades, los acreedores que les prestaron dinero en su día. Hoy, el ministro de Finanzas, Eleno, ha afirmado que no reconoce a la Troika como interlocutor válido para negociar su deuda. Palabras de Yanis Varoufakis tras la reunión que ha mantenido con el presidente del Eurogrupo. El representante europeo le ha trasladado la intención de la Unión Europea de ayudar a Grecia a cambio de que cumpla sus promesas y acuerdos firmados. El líder europeo ha añadido que los problemas de la economía helena no acabaron con las elecciones del domingo, ya que sus compromisos siguen vigentes. ¿Qué puede suponer que Grecia no reconozca a la Troika como acreedora? Hemos buscado la opinión de Antonio Banda, consejero delegado de Fil Capital. Señor Banda, buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que el gobierno griego, desde luego, está tomando medidas que de ninguna manera agradan a la Troika ni tan siquiera a nadie en la Comunidad Europea. Desde luego, decir que la Troika no sirve para nada es ponerse en una situación de falsedad. O sea, el gobierno griego lo que tiene que hacer es asumir que tiene una responsabilidad frente a Europa y, desde luego, empezar a negociar. Me parece a mí que empezar a negociar desde un lado de fuerza, que es donde creen que está, no va a ser fácil ni difícil. Yo creo que la solución final será llegar a un acuerdo y, desde luego, Grecia seguirá en el euro. Muchas gracias, señor Banda. Y más asuntos de la economía, en este caso de nuestro país, porque la economía española ha vuelto a cerrar un año con crecimiento tras más de un lustro sin hacerlo. El PIB español ha cerrado 2014 con un alza del 1,4%. El cuarto trimestre del pasado curso ha sido uno de los grandes motores de las cuentas públicas gracias al consumo navideño y a las rebajas adelantadas. Con estos datos ya llevamos año y medio con crecimientos trimestrales positivos de la economía. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, aspira a que los ciudadanos empiecen a notar pronto las mejorías de las cuentas públicas. Lo importante es que los ciudadanos, además, con los últimos datos que hemos conocido, van notando día a día esta mejora económica gracias a la adquisición, a la creación de empleo, la rebaja fiscal y la mejora de poder adquisitivo en un contexto de caída de precios. Seguimos con datos de 2014 porque, pese a la tendencia alcista de los nacimientos en España en el primer semestre del pasado año, los permisos por maternidad cayeron en nuestro país un 2,66%. Según los datos de estadística, los permisos por maternidad solo aumentaron en Canarias y en Extremadura. Los permisos de paternidad también cayeron. Las cámaras de este informativo han querido salir a la calle para preguntar a los ciudadanos si en España está protegida la maternidad o no. Esto nos han dicho.
La Seguridad Social ha reducido en más de 1.500 millones la partida destinada al pago de prestaciones por maternidad. Por eso hoy hemos salido a la calle para ver si los ciudadanos piensan que la maternidad está lo suficientemente protegida o no. No, podría estar mejor valorada y más protegida, sobre todo por el gobierno, ¿no? Pues el tema de los permisos de maternidad y de paternidad, sobre todo de paternidad en este caso, debería ser más amplios como en otros países de Europa. ¿Sí? Pienso que le deberían dar más cobertura sociales y más prestaciones. Pues porque no dan facilidades a las mujeres, cuando se quedan embarazadas las despiden del trabajo, que tienen pocas ayudas. Que en principio se discrimina mucho a la mujer y bueno, pues a partir de ahí no hay ningún tipo de ayuda que favorezca la maternidad y la paternidad. Sí, bueno, todavía nos queda un poco por recorrer quizá. Quizá deberíamos tener más bajas, ayudas y cosas así. Las madres no tienen ayudas del gobierno ni nada como en otros países de Europa. Principalmente porque a las mujeres que quieren tener hijos y por condiciones económicas o por sus parejas no pueden, se ven abocadas, por ejemplo, a veces en muchos casos al aborto. Y eso es una señal clara de que no está protegido. Felipe VI, rey de España, está hoy de aniversario. Cumple 47 años de edad. Lo hace tras más de medio año de reinado y habiendo recuperado muy notablemente la imagen que los españoles tienen de la monarquía. Su Majestad está celebrando su cumpleaños de viaje oficial en Etiopía, donde se está celebrando la cumbre africana. Llegados a este punto hemos querido hacer un pequeño balance de lo que han sido los más de 7 meses de don Felipe en el trono de nuestro país. 7 meses han pasado desde la proclamación del rey Felipe VI. Desde antes de verano, Felipe de Borbón, Leticia Ortiz y sus hijas, la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía, conforman la nueva familia real. Comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado rey de España. Un corto periodo, sí, pero suficiente para ver los primeros gestos de nuestro rey, que le distancian de los escándalos de su padre, como la cacería de Botsuana o los tejemanejes del yernísimo Iñaki Urdangarín. El nuevo monarca ha impulsado a su llegada al trono un código de conducta para la familia real, que incluye, por ejemplo, la prohibición a sus miembros de aceptar favores y regalos caros o la de viajar gratis en vuelos comerciales. Unas medidas que han causado un impacto muy positivo entre los ciudadanos, aunque solamente el tiempo podrá decir si se recupera la confianza de la que durante tantos años gozó la institución. Como venimos haciendo cada día, hoy viernes estrenamos sección, no solo una, dos. Empezamos por la de María Durán, que nos va a contar las tendencias, los estrenos, qué planes podemos hacer el fin de semana. María. Eso es, buenas noches. Empezamos, como no, con el cine, porque esta semana los cinéfilos pueden elegir entre, por ejemplo, un viaje con Reese Witherspoon, entre sumergirse en los bajos fondos con Jake Gyllenhaal, o, por qué no, protegerse de un ataque cibernético con Chris Hemsworth. Estaba más sola en mi vida real que aquí. La nominada al Oscar Reese Witherspoon protagoniza Alma Salvaje, una historia de superación basada en hechos reales en la que su protagonista recorre más de 1000 kilómetros en solitario por la costa oeste de Estados Unidos. Los amantes del thriller tienen una cita con Nightcrawler, una brutal cinta en la que Jake Gyllenhaal encarna a un personaje que descubre el lucrativo negocio del periodismo sensacionalista. Llega a nuestras pantallas una nueva adaptación cinematográfica de Annie, el aclamado musical de Broadway de 1977. Las aventuras de la huérfana Annie, desde el orfanato hasta que un millonario decide adoptarla. El aclamado director Michael Mann vuelve con Black Hat, Amenaza en la red, un thriller de ciberterrorismo en el que las grandes potencias mundiales deben ponerse de acuerdo para combatir a peligrosos ciberdelincuentes. Además, esta semana han tenido lugar los desfiles de la alta costura de París y no podíamos dejar de enseñarles algunas de las propuestas del libanés Elisab. De nuevo hemos visto sobre la pasarela pedrería, transparencias y entre el público mucha presencia importante de españolas como Nieves Álvarez o Eugenia Silva. Elisab rinde homenaje a su ciudad natal, Beirut, y lo hace con patrones de los años 60 y siluetas túnica, pero eso sí, de forma nada minimalista. Para muestra los detalles florales de algunas de sus creaciones y la pedrería de los diseños con corte nupcial con los que decidió empezar su espectacular puesta en escena. Los tonos empolvados y el azul también fueron protagonistas de una colección que es Elisab en estado puro. Y para terminar,
Como nos tiene acostumbrados, el diseñador subió a la pasarela esta maravilla, una novia tradicional con velo y más detalles que nunca. ¿Quién no quiere casarse de Elisab? Desde luego que esta sección promete, María. Qué grandes estrenos y qué tendencias más chulas nos has presentado. Gracias y buenas noches. Gracias. Vamos ya con una nueva sección, un paseo por la izquierda. A partir de hoy, los viernes, vamos a intentar desgranar las manipulaciones, a los cambios o la visión peculiar que tienen algunos de los medios de izquierda y progresista. Y lo vamos a hacer de la mano de Eduardo García Serrano. Eduardo, cuéntanos qué nos traes hoy. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Gonzalo. Pues comenzamos el paseo por la izquierda con este titular de andalucesdiario.es, que es un digital que pertenece a Público. Los curas de Granada se masturbaban con menores y hacían orgías colectivas. Está cuidadosamente elegido por la periodista para dar a entender a sus lectores que todos los sacerdotes de Granada hacen esas cosas terribles. Obviamente, la realidad es muy distinta, pero eso no parece preocupar a Público. La realidad es que los acusados son 10 curas, cuando solo en Granada hay 340 parroquias. Además, estos sacerdotes de momento están imputados, pero no condenados. Seguimos con un artículo de Enric Sopena, director del Plural.com. Les pongo en situación. Enric Sopena lleva mucho tiempo enfadado con Pablo Iglesias porque el líder de Podemos puede reducir al PSOE a un partido comparsa en las próximas elecciones. Enric Sopena es un socialista de toda la vida que ha pasado buena parte de su vida profesional en televisión española con gobiernos del PSOE. Pues bien, en su artículo de opinión de esta semana alerta a los lectores de que los inmigrantes deberían tener mucho cuidado si llega Pablo Iglesias al poder. Y todo porque Syriza ha pactado con un partido de la derecha que, según Sopena, tiene fobia a los inmigrantes. Vamos a ver el último, Eduardo. Venga. En esta noticia acusan a un diputado del PP por ser racista. ¿Por qué Público acusa a Antonio Gallego de ser racista? Estas son las frases que receta el diario izquierdista. Las prestaciones sociales municipales, siempre insuficientes en tiempos de restricciones económicas, deben estar dirigidas a aquellos que han venido conviviendo con nosotros. Me parece profundamente injusto que personas que acaban de llegar a nuestra ciudad de manera irregular tengan más posibilidades que los naturales. Eduardo, un paseo por la izquierda. Promete esta sección ahí intentando sacar punta a lo que hacen los medios de la izquierda. Promete, sí. Muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente. Tiempo ya para los deportes, Beatriz. Hola de nuevo, José Antonio Fuster. Se ha acabado la resaca copera y hay además declaraciones de Ancelotti. ¿Qué ha dicho? Ha dicho grandes cosas, sobre todo en lo que se refiere a una cosa muy importante en el Real Madrid. No juega Cristiano Ronaldo esta jornada, ya sabemos que está sancionado y ha dicho, ¿yo qué tengo que hacer para que mi Real Madrid juegue de la misma manera que jugaba antes? Bueno, vamos a verlo, lo que ha dicho Ancelotti sobre su táctica de juego. Viene con una buena condición física, es claro que no está a tope porque ha empezado la temporada el 7 de enero, después de las vacaciones, pero está bien, está en la convocatoria y si es posible le vamos a dar minutos. Bueno, jugamos siempre lo mismo, no es que va a cambiar 4-4-2, intentamos como siempre de defender con 4-4-2 por el juego ofensivo lo mismo, si no hay Cristiano, James va a tener una posición más adelantada con el balón, pero no es que vamos a cambiar. Por cierto, uno de los protagonistas del encuentro de mañana a las 4 de la tarde en el Bernabéu va a ser un exjugador donostiarra. A pocas horas de que termine el mercado de invierno, el Real Madrid ha confirmado que Asier Ierramendi seguirá siendo jugador blanco a pesar de la oferta en firme del Athletic de Bilbao. Es más, Ancelotti hasta ha dicho que Ierra jugará mañana contra su antiguo equipo. Escuchémosle. No jugar Ierra. No he pedido porque es verdad que ha tenido una oferta de Atlético Bilbao, esto lo podemos decir, pero después el jugador está cómodo aquí, está contento
ha evaluado esta situación de que un equipo lo quería. A él le gusta quedarse aquí. Nosotros, como el club, somos contentos en Iyarra. También se nos ha jugado muchos, pero como siempre he dicho, siempre hemos mostrado profesionalidad, seriedad. Los pocos minutos que ha jugado lo ha hecho siempre bien. En cuanto al equipo de los Tigres. En cuanto a los Leones, que diría Torrebruno, el Barcelona se enfrentará al Villarreal el próximo domingo a las 9 de la noche. Aquí, más que hablar de fútbol, lo que hay es mucho revuelo en torno a la rajada de ayer de Jeremy Mathieu en Radio Montecarlo, en la que confirmó que Luis Enrique y Messi tuvieron un serio encontronazo a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Como siempre que hay movida en el Barça, el club ha tenido a bien sacar a Xavi Hernández para poner algo de calma en un vestuario con demasiados gallos y pocas gallinas. Pasó en su momento, ahora parece que se ha vuelto con las declaraciones de Jeremy pues a hablar del tema, pero de verdad está cerrado el tema, estamos todos a una dentro.